Bien, como ustedes ya saben, el curso se llama Química y Bioquímica, ¿no? 8 semanas de química y 8 semanas de bioquímica. Mi nombre lo tienen ahí. Soy biólogo, microbiólogo de profesión. Y bueno, pues en esta oportunidad la idea es eh, comprender lo que pretendemos desarrollar en esta parte del curso, ¿no? Es una parte un poco complicada, los temas son amplios en realidad. Son 8 semanas las que tenemos. Vamos a tratar de resumirlo y que se entienda básicamente. ¿Ya? Tiene una parte teórica y una parte práctica. Justamente está acá en la semilla. Son 4 horas de teoría y 2 horas de práctica por grupo. A su compañera le había mencionado que lo vamos a dividir en 2 grupos. ¿Ya? Y que esos 2 grupos se van a subdividir en 3 subgrupos, porque son 3 mesas lo que tenemos en el laboratorio. ¿Ya? Entonces va a haber A1, A2 y A3, y B1, B2 y B3. No es por afinidad, es en orden alfabético. ¿Ya? En ese orden que les he llamado, en su lista me parece que tengo algo de 43, 44. ¿Ya? Yo le había dicho más o menos que van a ser 8 por grupo. ¿Ya? ¿Qué más? También le había comentado a su delegada que supongo que no soy el único. Hay otros profesores que también trabajan en el hospital. Y el detalle es que en el hospital muchos de nosotros tenemos turnos que no son continuos, ¿no? O sea, son rotativos. Yo justamente el día de hoy salí de turno y aquí tengo 3 días libres y vuelvo a ingresar un turno diurno de 12 horas. Entonces posiblemente las clases lo hagamos los miércoles o los jueves. ¿Ya? Si son los... Igual, su delegada me ha dicho que tenemos disponibilidad de horas, tanto el miércoles como el jueves. Entonces no habría problema por ese tema. En cuanto al horario del laboratorio, sí hay un inconveniente porque está dividido, por eso ayer a Mía no le había confirmado el horario del laboratorio. Hoy día lo vamos a hacer a la 1. Eso también quiero ver, todavía no está al 100%. Terminando de acá, yo voy a ir al laboratorio para ver si es que tenemos disposición en el turno tarde, porque los miércoles en la tarde está prohibido realizar actividades. No sé si se han enterado ustedes. ¿Ya? Entonces la idea es, el día de hoy al menos cumplamos con ese tema y de ahí la próxima semana ya podamos regularizar en el horario que tenemos establecido. El horario de clase no importa, eso lo podemos mover, pero el tema es el laboratorio. En el laboratorio ya existe un documento, incluso una resolución, en la cual nos han asignado un número de horas por profesor. Yo no puedo ingresar en otra hora porque va a estar otro profesor. ¿Ya? Entonces ese va a ser el inconveniente con el horario de práctica. Otra cosa más, les adelanto también que reactivos no tenemos en el laboratorio y las prácticas que lo vamos a desarrollar, al menos la práctica del día de hoy, no vamos a necesitar reactivos. Pero para la próxima práctica sí. Yo le había comentado a Mía también, de repente alguien de ustedes tiene algún familiar que tiene laboratorio y de repente podamos acceder a costos más bajos, ¿no? Porque quien lo costea supuestamente debe estar en su facultad. Pero a la facultad ya nos hemos cansado de enviarle documentos a los profesores para que nos puedan abastecer con reactivos y no lo hacen. No sé si de alguna u otra manera ustedes también toman medidas en el asunto, pues no, pero nosotros como profesores no podemos hacer nada, o sea, no depende de nosotros. Finalmente, para nosotros, el detalle es que se pueda cumplir, ¿no?, con el tema de que se tiene previstos para las prácticas. ¿Ya? Y si no, hay un profesor justamente que trabaja en el laboratorio donde vamos a hacer las prácticas, que tiene un laboratorio y él nos ha venido vendiendo año tras año cuando no se conseguía reactivos. Pero si es que de pronto existe alguien que puede conseguir los reactivos y es más accesible, más barato, es buena hora. Ahora también existe el problema que
Si es que te venden el reactivo, no te venden por una prueba o dos pruebas, te van a vender en el frasco. Y ese profesor sí nos vende en volúmenes pequeños para la cantidad de pruebas que nosotros queremos. ¿Ya? Entonces eso lo van conversando ustedes. Yo a Mía también le voy a facilitar el número de teléfono del profesor. De repente ella, haciendo dotes de su lenguaje, puede convencerle al profesor para que pueda acceder por costos más accesibles. ¿Ya? Bien. La Inés no perdamos tiempo. Otro tema es supongo que también ya le han tratado, es los trabajos. Ojalá se hayan dado el tiempo y poder revisar el sílabus. El sílabus, en cada una de las unidades hay un trabajo asignado. En química no sé cómo lo habrán desarrollado, pero el trabajo que vamos a desarrollar nosotros, la parte de bioquímica, tiene dos partes. En las 8 semanas que tenemos, en la cuarta semana deben exponer ustedes cómo van a realizar ese trabajo. Básicamente deben centrarse en el procedimiento que deben realizar. Ayer con Mía conversamos y más o menos le hablaba, ¿no? Cómo pueden tratar esos trabajos. Yo le decía, por ejemplo, imaginémonos que queremos ver el tema de la evolución de casos de anemia, que pueden trabajarlo con 1, con 2, con 3 pacientes, no sean problema. Puede ser con 1 y no hay problema, puede ser con un grupo grande y tampoco no hay problema, eso va a depender de ustedes. Yo le decía, ¿no? Por ejemplo, si alguien tiene algún, no sé, un pediatra, por ejemplo, conocido, allegado, familiar, que de pronto tenga pues, un paciente que está en tratamiento, ¿no? Al cual se le está dando de repente una dieta o un suplemento. Entonces, que se tenga un historial de cómo ingresó y cómo va con ese tratamiento. La idea es que los trabajos de investigación estén dentro de los temas que nosotros vamos a desarrollar. Ya lo vamos a ver qué temas, pero les voy adelantando. Son básicamente biomoléculas, o sea, carbohidratos, lípidos y proteínas y también ácidos nucleicos. Cualquiera de los temas que están dentro de esos temas. ¿Ya? O sea, no podemos salirnos del curso. Entonces, la primera parte, o sea, en la semana, 4 semanas de aquí en adelante, deben exponer cómo lo van a hacer ustedes. Yo le voy a alcanzar a su delegada el esquema de lo que corresponde en este caso al perfil o al proyecto, que es la exposición de la semana de aquí a 4 semanas, y finalmente la exposición del informe final. ¿Ya? En la exposición del informe final, ahí sí justamente debe tener resultado, ¿no? La primera parte, que es el proyecto, es cómo lo van a hacer. Lógicamente que tiene teoría, ¿no? Tiene un esquema que tiene introducción, bases teóricas y todo eso. Pero la idea es que básicamente se centre en cómo lo van a hacer, o sea, el procedimiento. Y finalmente, la exposición final se exponga qué es lo que han hecho y cómo lo han hecho. ¿Ya? Entonces, de aquí a las 4 semanas puede cambiar. De repente alguien tiene una idea, ustedes, su grupo ya lo conversarán. El grupo va a ser el mismo del desarrollo de práctica. O sea, no vamos a tener un grupo, imaginémonos, ¿no? De repente el grupo A conformado por toda la fila que tenemos acá. Y para el trabajo de investigación va a cambiar ese grupo, eso no va a suceder. ¿Ya? Entonces va a ser el mismo grupo para que no tengan problema también ustedes cuando se van a reunir. Pues. ¿Ya? Tanto para que desarrollen sus informes de práctica como para que realicen su trabajo de investigación. ¿Ya? Yo les recomiendo que se pongan las pilas y espero que hayan sacado notas altas también en química. ¿Ya? Ojalá. Sí, porque tengan en cuenta que el detalle es que todo se nos viene acumulado. O sea, ya estamos cerca a un parcial y cerca a la exposición del trabajo y se viene el otro parcial y se viene la exposición del trabajo. Entonces eso no va a demorar, o sea, tenemos 8 semanas que no sé cómo pasa, pero pasa. ¿Ya? Entonces a última hora espero que no estén preocupados y todo es accesible. ¿Ya? Así que tampoco no tienen por qué tener miedo.
en los exámenes no vienen cosas que no vamos a hacer. Todo lo que hacemos acá en teoría o en práctica, eso va a venir. ¿Ya? No es como con los chicos de medicina, por ejemplo, ahí les doy un sílabus y de pronto ellos sí tendrán que leer, ¿no?, lo que está en el sílabus, las referencias que están en el sílabus. Posiblemente yo use una o dos o tres referencias y posiblemente también venga de otra referencia. ¿Ya? Pero en el caso de ustedes yo les voy a tratar de hacer lo más resumido posible y de eso va a venir el examen. ¿Ya? Entonces, atentos, y lo que no entienden, me preguntan. ¿Ya, jóvenes? ¿Alguna pregunta, algo que no han entendido hasta ahí? Creo que se ha entendido, ¿no? Entonces, trabajo en dos partes. De aquí a 4 semanas es cómo lo van a hacer. Y la penúltima semana es qué han hecho. En función a lo que han tenido previsto, cómo lo van a hacer. ¿Ya? También clase a clase, ustedes van a ir avanzando. Y de pronto, terminando la sesión, tanto en teoría como en práctica, me pueden preguntar, ¿no, profesor, tenemos este avance? ¿Qué le parece? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Hay algo que quitar? ¿Hay algo que adicionar? Y la idea es que lo vayamos avanzando. No esperen a última hora, profesor, un día antes. ¿Ya? Bien. Bueno, lo que tenemos acá en los objetivos es básicamente lo que nos espera el curso. ¿Ya? Yo les había mencionado, por ejemplo, en este caso, uno de los objetivos generales nos dice distinguir las principales biomoléculas, lo que les he dicho, ¿no? Entender cómo están constituidos los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Básicamente es, tanto en su constitución elemental como en su constitución molecular. ¿Ya? Y lógicamente que esté relacionado básicamente con el tema de la salud, pues, ¿no? No salirnos del tema de salud. Yo tengo el problema que a veces me salgo porque no enseño solamente acá en biomédicas, ¿no? Enseño otras facultades, enseño ingeniería, entonces a veces de pronto me puedo salir. Si hay algo que en algún momento me estoy saliendo, profesor, no es el tema, ya regresamos. ¿Ya? Conocer e interpretar las diferentes técnicas utilizadas en bioquímica. Lógicamente, o sea, las técnicas están relacionadas básicamente con el tema de sus análisis, ¿no? Cómo determinar, por ejemplo, un colesterol, un triglicérido. O sea, al menos el fundamento, ¿no? ¿Qué es importante para determinar una glucosa? Un hematocrito, una hemoglobina. Porque finalmente esa es su función de ustedes. Lógicamente que de pronto el responsable es el médico, ¿no? Y bueno, ustedes tienen la mala suerte de estar siempre en su carrera sujetos a la orden del médico. Él es el responsable ahí. Pero de pronto hay casos donde muchos de ustedes van a llegar a comunidades rurales, a lugares donde de pronto no hay médico. Y ustedes van a hacer de todo. Van a ser el personal de laboratorio, van a ser el enfermero y van a ser el médico. Y ahí es otra cosa. ¿Ya? Sí es bueno también conocer, ¿no? Porque de pronto yo he escuchado siempre, he visto en el hospital que de pronto un licenciado que se lo para el médico, ¿no? Doctor, eso no es mi función, y listo. O doctor, no puedo hacerlo. Un día recuerdo un licenciado, había un paciente que tenía que sacarle una muestra para AGA, para gases arteriales, eso significa AGA. Y el licenciado le picó como 5 veces al paciente y no pudo sacarlo. Y le dije, doctor, no le puedo sacar. O sea, el único que tenía que hacerlo era el médico. Pero como de pronto también he escuchado que el licenciado le dice, ¿de qué, doctor? Eso no es mi función. Y está todo su derecho. Porque hay cosas que de pronto el médico a veces quiere que nosotros hagamos lo que queremos o lo que él quiere. Y de pronto puede darse un caso de negligencia. Entonces hay que tener en cuenta esas cosas también. Ustedes deben conocer sus funciones laborales. Ojalá que todos terminen. ¿Ya, jóvenes? Y dentro de los objetivos específicos, nos habla, por ejemplo, de las rutas metabólicas. En
en este caso, sí saben que son las rutas metabólicas, ¿no? O sea, el procedimiento que sigue estos alimentos una vez que nosotros los ingerimos, ¿no? El proceso de digestión, y de ahí viene el proceso de las rutas metabólicas. ¿Ya? Una vez que se digieren, cómo atraviesan el enterocito, cómo se absorben, cómo circulan, cómo se aprovechan, y qué sucede cuando suben, por ejemplo, en su concentración, ¿no? Imagínate, por ejemplo, el caso de la glucosa. ¿Qué sucede cuando hay un valor alto en circulación? Entonces, eso debemos entender, eso debemos comprender. ¿Ya? A eso se refiere cuando nos habla de las rutas metabólicas. Y sus principales, las principales biomoléculas, dice, y establecer los balances energéticos. Bueno, ya eso es desde la academia, incluso desde el colegio, ustedes más o menos lo manejan, ¿no? Básicamente con el tema de la glucosa. Número 2 dice interpretar los fenómenos bioquímicos, lo que les decía, ¿no? Cuando uno sube, cuando uno baja, y qué sucede. ¿Qué pasa con el tema hormonal? ¿Cómo de pronto nuestro organismo responde a esas altas concentraciones o a esas bajas concentraciones? ¿Ya? Lo que nosotros lo conocemos como los famosos... Bueno, existen dos cosas ahí. Uno, el orden alimentario, el desorden alimentario, y el otro es el tema básicamente de hormonas, ¿no? Si nuestras hormonas, nuestras enzimas no están funcionando adecuadamente, entonces se genera una elevada concentración o una baja concentración. ¿Ya? Y el último dice adquirir habilidades básicas en el laboratorio. Lógicamente hay cosas que de pronto parecen fáciles, pero en la destreza que uno puede adquirir día a día es diferente. ¿Ya? Ustedes lo van a ver. Y no necesariamente tiene que ser con el manejo de equipo, hasta para tomar una muestra. Yo les he dicho, por ejemplo, los que van a hacer su CEU, su internado en comunidades rurales, tienen problemas. Porque llega el paciente y no hay quien saque la muestra, y ustedes tienen que sacar la muestra. Ustedes tienen que sacar la muestra, tienen que procesar y tienen que interpretar. Entonces es también un problema. Y hay algunos jóvenes pues, que no les gusta sacar, o tampoco no les gusta que les saquen. ¿Ya? Ustedes tienen que ser conscientes de esas cosas. Finalmente, pues, ustedes han elegido la carrera. Ya, jóvenes, entonces eso es lo que nos espera en el desarrollo del curso. Esto ya está en su plataforma, en la metodología de evaluación. Son 3 unidades. ¿Ya? Aquí hay un problema. Básicamente, el parcial 2 es bioquímico y el parcial 3 es bioquímico. El ingeniero ya se ha desatendido, solamente él me pasa notas de esto. Y parte de esto de aquí, pero en el examen va a ser difícil que venga aquí. Ojalá que me quiera pasar sus preguntas, porque normalmente no lo hace. ¿Ya? Y lo que les mencionaba, ¿no? En cuanto a la calificación, pues tienen calificación en función a 3 parciales. Tanto, bueno, en bioquímica es parcial teórico y parcial práctico. Tanto unidad 2 como unidad 3. Y justamente tienen notas de laboratorio. Supongo que con el ingeniero han hecho sus prácticas de laboratorio y van a tener promedio de prácticas de laboratorio. Y también en la unidad 2 y en la unidad 3 también va a suceder lo mismo. Y finalmente es el trabajo encargado que les mencionaba. Supongo que con él ya tienen nota de trabajo encargado. Solamente nos queda a nosotros esta parte y esta parte. Esto es lo que les mencionaba, es cómo lo van a hacer y esto es lo que han hecho. ¿Ya? No olviden que es un trabajo aplicativo, o sea, no es una monografía. No vayan a pensar que solamente es referencia bibliográfica. Lo tienen que aplicar. ¿Ya? Y bueno, el tema que vamos a desarrollar el día de hoy son generalidades y pH y tampones. ¿Ya? Saquen su hojita, su cuadernito. Vamos a iniciar, ¿ya? Bueno, esta parte es tema introductorio, ¿no? Por ejemplo, acá nos habla de la definición de la bioquímica. En realidad, existen varias definiciones, pero lo que actualmente se utiliza en bioquímica es justamente
una raíz, una base francesa que es bioquímica o bioquímica, de la cual justamente tiene que ver la relación que existe entre la biología y la bioquímica. Básicamente se encarga de estudiar lo que les había mencionado, las biomoléculas desde su ingesta hasta su aprovechamiento. ¿Ya? Eso estudia la bioquímica. Todo el proceso de rutas metabólicas, aparte del tema de digestión. ¿Ya? En cuanto a la importancia, ¿no? ¿Cuál sería la importancia de la bioquímica con el tema de salud? Que lógicamente tiene que ver mucho, ¿no? Yo les mencionaba, por ejemplo, muchas de las enfermedades están relacionadas, uno, con el tema de enzimas. ¿Sí saben qué son las enzimas? ¿Sí? A ver, su delegada. Delegada, ¿qué son las enzimas? ¿Nada? Sí. ¿Qué son? Catalizadores. Biocatalizadores, porque existen catalizadores químicos, por si acaso. ¿Y qué es un catalizador? Un acelerador de reacciones bioquímicas. ¿Ya? Yo recuerdo hasta el día de hoy, así clarito, lo que alguna vez mi profesor de Bioquímica 1 nos dijo, ¿no? Dijo, ¿se imaginan ustedes de pronto consumir sus alimentos? ¿Cuánto tiempo tardaría en digerirse? Y él nos decía, o sea, de manera abrupta, ¿no? Podían pasar años. Y ese alimento finalmente, lo único que podría pasar es putrefactarse. Si es que no sucediera un tema de digestión a través de las enzimas digestivas. Y puede pasar eso, ¿no? Hay individuos que de pronto, no sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, los que tienen problemas de intolerancia a la lactosa. ¿Qué les sucede ahí? ¿Alguien es intolerante a la lactosa acá? ¿Ah? Supongo que sí hay. ¿Por qué? ¿A qué se debe la intolerancia a la lactosa? Por falta de una enzima lactasa. ¿Y saben a qué se debe en muchos casos? A las cesáreas. ¿Se imaginan? ¿Alguien sabe que de pronto ha nacido por cesárea? Su compañera. 2, 3, 4, 5, 6. ¿Saben qué les pasa? Cuando nosotros nacemos por parto normal, tragamos lactobacillus. Y esos lactobacillus son los responsables de degradar a la lactosa. Y si nosotros nacimos por cesárea, no tragamos lactobacillus. Y son los principales en sufrir los problemas de intolerancia a la lactosa. Bueno, ahora ya existen, ¿no?, diversas técnicas para mejorar esas condiciones. Y una de ellas son los probióticos. ¿Alguien ha consumido probióticos? ¿No? Yogur con probióticos. La gran mayoría de yogures son ahora con probióticos. ¿Y saben de dónde lo sacan? Al probiótico. De las heces de los niños. Se toma una muestra de heces, se lo cultiva en un medio rico en lactosa, y aquel que crece ahí, se le toma una cepa, se lo purifica y se lo pone al yogur. Entonces ahora vas a colonizar bacilos que degradan lactosa. ¿No quieres así? En la farmacia puedes conseguirlo. Probiótico. Me parece que están 3 ampollitas por un sol. Es como una agüita, lo ves, transparente. Y lo bebes. No pasa nada. En unas 2 o 3 sesiones empiezas a digerir a la lactosa.
¿Ya? Entonces, las chicas que algún día van a ser futuras mamás deben pensarlo cuando quieran tener, alumbrar a sus yuyos, ¿ya? La importancia del parto normal. ¿Ah? Aporte para comprender el déficit, dice, y los desórdenes alimenticios que le mencionaba, ¿no? Y el último habla del aporte para comprender las rutas metabólicas que ya también les había mencionado. Bien, lógicamente que la bioquímica, en este caso, se tiene que valer de diversas otras ciencias, ¿no? Como todas las ciencias clínicas. Ninguna es de manera individual, no podría existir de manera individual, ¿no? Por ejemplo, en este caso, aquí tenemos justamente la biotecnología de lo que les hablaba. Ese tema de los probióticos, hoy en día es ya un tema biotecnológico. E incluso se ha mejorado esas cepas. O sea, si de pronto se extrae una muestra pequeña de lactobacillus que degradan lactosa, con ciertas deficiencias se los puede modificar genéticamente para que degraden con mayor eficiencia. ¿Ya? La producción de enzimas, la producción de hormonas, es tema netamente biotecnológico. No sé si ustedes saben que Escherichia coli es una de las principales productoras de insulina que consumimos nosotros los humanos. ¿Sí lo saben? ¿No? También el ganado vacuno y también el ganado porcino. O sea, nosotros como ya, eso sí supongo que también por cultura general lo saben, ¿no? Nosotros hemos sido mapeados genéticamente. O sea, ya se sabe qué gen codifica para el color de ojos, para el color de nuestra piel, para la producción de insulina. Ahí el caso, por ejemplo. Entonces, ese gen productor de insulina se lo extrae, se lo inserta en el cromosoma, en este caso, por ejemplo, de un cerdo, y se lo hace producir al cerdo insulina. A la E. coli o cualquier otro agente, incluso en una planta lo podemos hacer producir insulina. Eso es parte de la biotecnología. O sea, imagínate, si de pronto no existiría la biotecnología, esos temas pues no tendríamos avances significativos. ¿Ya? Entonces, ninguna ciencia por sí misma generalmente puede avanzar. Siempre tiene que valerse de otras ciencias. ¿Ya? La patología también, ¿no? Para conocer el origen de cada una de las enfermedades y conocer los procesos evolutivos en una enfermedad, lógicamente está relacionado con el tema de la bioquímica. Y si no, no podríamos hacer seguimientos. Por ejemplo, un individuo que ha sido diagnosticado con diabetes, no podríamos ver su evolución si de pronto no existiría la función o la importancia que puede tener en este caso la patología. ¿Ya? La endocrinología, peor todavía, ¿no? El tema hormonal. Nosotros sabemos que existen diversas hormonas que de pronto son autorreguladas. Lo que nosotros conocemos, por ejemplo, en endocrinología como los famosos feedback endocrinos. ¿Han escuchado alguna vez de eso? ¿No? El feedback es el mecanismo de autorregulación. ¿Beben licor? Sí, posiblemente algunos. Yo recuerdo en alguna oportunidad, yo no sabía en realidad el tema, estábamos en una reunión y a manera de, no sé, de broma, de reto, dice, ¿no? El primero que va al servicio es el que va a pedir la siguiente caja. Y un amigo dice, ¿no tiene cigarro? Me dijo, no fumo. Y me dice, manda a comprar cigarro. La idea era que nadie se escape del grupo, ¿no? Y él empezó a fumar. Y no había cuándo vaya al servicio, todos fueron. Y él no iba al servicio. Y resulta que esas dos hormonas son reguladas. O sea, la diurética con la antidiurética se regulan. La diurética lo estimula el alcohol y la antidiurética lo estimula la nicotina. Y él no había cuando vaya al servicio, posiblemente su vejiga estaba llena, pero no tenía el reflejo de ir a miccionar. Entonces, eso sucede con muchas hormonas, ¿ya?
lo que les mencionaba, el mecanismo de autorregulación. En el tema genético, ya esto está relacionado básicamente con la biotecnología, y existen otras ciencias, la farmacología también, hoy en día pues tiene mucha importancia, se ha relacionado incluso con otras ciencias, por ejemplo en el caso del tratamiento con el cáncer. Existen ahora como 3 ciencias relacionadas ahí con la farmacología. Uno de ellos es la fisiología. El detalle es que ¿han escuchado ustedes hablar del tema de la metástasis? Sí. ¿Cómo creen que se da? ¿Qué es la metástasis primero? La variante. ¿Qué es la metástasis? ¿No? ¿Nino? ¿Ninociones? ¿Alguien tiene? Ahí su compañero. Imaginemos que bioquímica es una célula infectada. ¿Ya? La metástasis es que la infección se expande, Ya, más o menos esa es la idea que tiene su compañero. O sea, la metástasis, hay que entender primero que el cáncer no es una infección, ¿no? Sino más bien es una alteración del metabolismo que se da en la célula. Es como si les dijera, esta célula, su función es protegernos de la piel, las células de la piel. ¿Cuál es su función de las células de la piel? Protegernos del medio externo. Porque si de pronto esa célula no existiera, sufriríamos frecuentemente de infecciones a la piel por radiación solar. Por algún contaminante que nos puede llegar, el polvo, el material particulado en general, los gases contaminantes. Entonces, si de pronto esa célula pierde esa función de protegernos, significa que esa célula posiblemente sea cancerosa. Y si es que es una célula de la piel y ahora aparece en el hueso o en otro tejido, estaremos hablando de la metástasis. ¿Qué significa? Es un proceso complejo, pero yo solamente les quiero decir lo siguiente. Es como si todos acá, cada uno de nosotros, de pronto constituimos un tejido y su compañera, la célula afectada. O sea, que dejó de funcionar en función a la función del tejido. Y si de pronto ella se desprende de ese lado y se ubica en este lado y empieza a proliferar en ese lado, estamos hablando de una metástasis. Eso sucede. Existen unos mecanismos que se llaman plasmodesmos. Y también desmosomas. En el humano, los desmosomas, por ejemplo. Los desmosomas permiten la unión célula a célula. Y si esos desmosomas de pronto se debilitan, la célula se desprende. Y puede circular en sangre. Y puede albergarse en otro tejido. Y empieza a proliferar en otro tejido. Y estaremos hablando de una metástasis. Justamente aquí la farmacología, la idea, en este caso, por ejemplo, para el tema del tratamiento del cáncer, existe tratamiento quimioterápico a través justamente de fármacos, pero también existe la radioterapia con la utilización de rayos. Pero hoy en día también a todo eso de ahí se le ha unido el tema de suplementos. En este caso, justamente lo que les mencionaba, ¿no? Los desmosomas son unas estructuras que permiten la unión entre célula a célula. O sea, esto de aquí no es nuevo, esto ya se ha sabido. Y si no, imagínate yo girara de mi piel y arrancaría mi tejido. Eso no sucede porque existen estas estructuras. Y también existen otras estructuras que permiten la unión con la membrana basal. ¿Qué es de la membrana basal? Esta es una célula, esta es otra célula. Entonces, estos desmosomas o estos hemidesmosomas requieren de suplemento. Entonces, el individuo que de pronto está siendo tratado
tanto que puede ser en este caso, por ejemplo, la radioterapia o la quimioterapia, que el individuo tiene que ser suplementado para fortalecer los desmosomas y los epidesmosomas. Y si no, el individuo aparecerá con los problemas de metástasis. ¿Ya? Así que de pronto, ojalá que no exista acá. Si alguien tiene algún familiar, algún amigo, algún pariente que de pronto está en tratamiento para el cáncer, suplementarse. Es importante que se suplemente para fortalecer eso, ¿ya? Y evitar el tema de la metástasis. Pues ahí sí es complicado, ¿ya? Muy bien, jóvenes. Vamos a pasar a ver lo que es el pH, que supongo ya lo han visto. Su delegada justamente ayer más o menos me adelantaba, pero sabíamos este pH en eso. Aquí lo vamos a repasar y lo vamos a ver con el tema de los tampones, ¿ya? Bueno, el pH, también ustedes ya tienen una idea. ¿Qué es el pH? ¿Y para qué sirve? Porque es importante que de pronto se evalúe el pH. ¿Para qué? ¿Ya? ¿Y eso para qué no sirve? Para que nuestro organismo se mantenga en equilibrio. Nuestro pH más o menos, debe estar en un rango de 7.2 y algo hasta casi 7.4. En ese rango. Imagínate si de pronto nuestro pH se va solamente a 7 o solamente a 7.5. Es muerte segura. Por aquí se llama acidosis metabólica y por aquí se llama alcalosis metabólica. Generalmente, las personas que están dentro del grupo de riesgo de padecer esos desequilibrios son las personas que tienen problemas al riñón, los individuos que padecen de diabetes, básicamente ellos, y los ancianos. ¿Ya? Entonces hay que cuidar, por ejemplo, a nuestros abuelitos, ¿no? Evitar el consumo excesivo de bebidas, de alimentos con alto contenido de agentes que tienen el pH muy alto. Hay individuos que les gusta consumir mucha sal, o hay otros que les gusta consumir mucha gaseosa. Eso es un problema, porque en ellos no se puede regular. Una acidosis metabólica no le alcanza para llegar al hospital. Una descompensación y se fue. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta eso. Y todo nuestro organismo, sí, hay casos, por ejemplo, el jugo gástrico. No, él sí no está dentro de este rango. Pero el resto, que es casi todo nuestro organismo, funciona dentro de ese valor. ¿Ya? Su compañero decía, profe, la concentración de iones hidrógeno. Sí, eso justamente es el pH. El pH es igual ¿a quién? A menos logaritmo en base 10 de la concentración de iones hidrógeno. Ese es el pH. Y el pOH es igual a ¿qué? A menos el logaritmo en base 10 de la concentración de iones hidroxilo. En este caso aniones hidroxilo. Y también existe una relación donde 14 es igual a pH más pOH. ¿Ya? Pero aparte de esto, nosotros debemos recordar algunas propiedades que están relacionadas, ¿ok? Con esto, con la molaridad. La molaridad es igual a ¿qué?
A la masa, a la masa, a la masa del soluto. La masa del soluto en gramos sobre el peso molecular de ese soluto, sobre el volumen de la disolución. Disolución en litros. ¿Qué más? Los números de moles. Los números de moles es igual a la masa por esto, el volumen de la disolución en litros. ¿Qué más? La normalidad. La normalidad es igual a ¿qué? ¿Ah? Sobre es el número equivalente aquí. Número equivalente sobre el volumen. El volumen de la disolución en litros. Pero el número equivalente es igual a ¿quién? El número equivalente es igual. ¿Es igual a quién? Al peso equivalente, ¿así es? A la masa, ¿no? A la masa sobre el peso equivalente. Eso tienen que acordarse. ¿Así es? No estoy confundiendo. El número equivalente es el número de moles. Sí. El número equivalente es igual a ¿qué? Ya. ¿Cómo lo podemos deducir esto? El número equivalente, para no confundirnos, es igual a ¿quién? Al peso molecular sobre el número de iones intercambiables. Ajá. Número de iones intercambiables. O también lo llaman, lo denotan con una pi. ¿Y abajo qué va? No, el peso molecular está acá. ¿Nada más? Así queda peso molecular sobre el número de iones intercambiables. El volumen de la disolución. Listo. ¿Ya? Eso es lo que básicamente deben recordar. ¿Ya? Vamos a ver algunos ejercicios. Han traído su calculadora, ¿sí? Ya. ¿Qué nos dice acá? A ver. Proceso que determina la concentración de iones hidróneo, dice. Y el instrumento empleado para determinar es el pHímetro, también conocido como ¿qué? ¿Cómo se le llama? Milivoltímetro o pHímetro, es lo mismo. En la tabla lo vamos a ver eso. Aquí tenemos algunos ejercicios. A ver, el pH existe básicamente tres tipos. Vamos a tratar de hacerlo. Estos dos casi son lo mismo, ¿ya? Ahorita lo vamos a ver cómo son. ¿Ya? Yo les voy a dictar, a ver. Ya. Vamos a trabajar con el ácido clorhídrico. ¿Ya? Cualquier otro puede ser, pero con el ácido clorhídrico. Se tiene un volumen de 500 mililitros de HCl
500 mililitros de una mezcla de HCl. 500 mililitros de una mezcla de HCl, donde el HCl se encuentra a una masa de 200 miligramos. 200 miligramos. Y te pide determinar el pOH. ¿Ah? El pOH. El pOH. Es básicamente estos dos en uno, ¿ya? Estos dos en uno. Ya lo vamos a explicar bonito, paso a paso. A ver, intenten más o menos a ver. O sea, ¿qué nos dice? Nos dice que de pronto hay un solvente, que es el agua, y un soluto, que es el HCl. Y cuando yo mezclo a estos dos, me dice que me da un volumen de 500 mililitros. Pero de él yo sé su masa, que es 200 miligramos. 200 miligramos. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que determinar la molaridad. La molaridad. ¿Cómo determinamos la molaridad? Con esta fórmula. ¿Cómo sería? La molaridad es igual. ¿Cuánto sería? La masa del soluto me da 200 para todos, pues ya. Yo sé que algunos lo van a hacer directo, pero lo vamos a hacer para todos. Ojo, que esto de aquí lo tenemos que pasar a gramos. ¿Ya? ¿Cómo se lo hace? Se lo multiplica, ¿no?, por su equivalencia. 1000 miligramos es a un gramo. Miligramos con miligramos se van. Pero vamos a operar eso de ahí ustedes. Me va a quedar en gramos, 200 entre 1000. Sobre el peso molecular del HCl. Justamente para ese pedido su tablita. ¿Cuánto es su peso molecular? De él, 1. Y de él, en la tabla periódica, aquí en esta parte se ubica, en la derecha superior. ¿Cuánto es el cloro? 35,5. 36. Hay que trabajarlo con los decimales, ¿ya? Para no confundirnos. El compañero dice 35. ¿Qué más? ¿Nada más? ¿Solo 0,5? Listo. ¿Hay más decimales? Trabájalo con 3 decimales. ¿Cuánto sale? O así nada más dice 35.5. 45.27. 45.27. Así. 45.27. No, 45.27. Ya. ¿Cómo lo vamos a redondear entonces? ¿A cuánto? 5. A 45.3. ¿No lo estoy diciendo con 3 decimales? Ya. Hasta estos 3 decimales. Entonces, ¿cuánto nos quedaría el peso molecular? 36.453 sobre el volumen de la disolución en litros, esto de acá, sería 500 mililitros, que también lo vamos a transformar a litros. Nos quedaría acá 1 litro es igual a 1000 mililitros. ¿Ya? A ver, ¿cuánto nos saldría esa molaridad? Yo sé que tienen problemas. ¿Cómo se opera? Lo vamos a llamar así, ¿eh? A, B, C, D. No se olviden, producto de extremos con producto de medios. No olviden que aquí existe un 1. O
sea, finalmente voy a multiplicar el por él, me quedaría ese valor arriba, y el por él me quedaría ese valor abajo. ¿Cuánto sale? 10,5. ¿Qué tal? Buen día. En clase, ¿cuántos alumnos? Ya te envío. Ya, listo. ¿Cuánto salió, jóvenes? Fuerte, con voz de hombre. 0,11. Así. Ya. 0,01. 0,001. Así. 0. 9. 0. 9. Ya. Listo. ¿Qué hacemos con eso? ¿Eso dónde lo vamos a reemplazar? Aquí. En pH. En pH. Pero se ha pedido pH. Igual, vamos a reemplazar el pH. Pero pH es igual a menos el logaritmo en base 10 de 0.011. ¿Cuánto sale eso de ahí? ¿Ah? ¿Nada? Hola. ¿Qué tal? Buen día. Ya, jóvenes ilustres futuros de mi Perú. Pobre mi Perú. ¿Cuánto salió? Delegado, ¿cuánto salió? 1. Menos logaritmo de base 10 de 0.011. 1.859. Fuerte y alta. 1.959. 1.959. Listo. Con tres decimales. Ahora, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora lo desplazamos en esta de acá. Entonces, ¿cuánto nos quedaría? 14 es igual a 1.959 más pOH. Esto lo pasamos a restar al otro lado, nos quedaría pOH. ¿Cuánto? 12.049. 41. Ya. Listo. Entonces así nos quedaría el pOH. Si se han dado cuenta, estamos trabajando con el HCl. ¿Y cuánto es el valor de pH? 1. O sea, está cercano a 2. Es pH de un ácido. ¿Ya? El pH de un ácido cercano a 2, lógicamente. ¿no? Si estuviéramos trabajando con una base, posiblemente el pH sea cercano a 14, 13, 14 por ahí. ¿Ya? Entonces, el primer tipo de ejercicio se facilita, mira. Te va a dar la molaridad. Que lo único que tienes que hacer, o sea, te va a dar ese valor de nivel. Este de acá.
Lo único que vas a hacer es reemplazarlo en la fórmula. Si te pide pH, directo acá. Y si no, lo despejas a partir de pOH. Con la molaridad. Ese es el primer tipo. Y el segundo tipo es la que es diluida en ácido, la que lo hemos hecho nosotros. Ya tenemos un volumen de un ácido diluido en agua, donde te da un volumen y te da la concentración en masa. La masa del ácido. Solamente nos quedaría este último de acá, que ahorita lo vamos a ver. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Se ha entendido? ¿No se ha entendido? ¿Está fácil? Ahora también les puedo dar la normalidad y ustedes lo despejan a partir de la normalidad. ¿Te vas? ¿Puedo borrar? Pero usted me ha llamado. Me ha dicho que no los trate mal. Les quiere, ¿eh? Allá, allá. ¿Ah? ¿Sí? ¿Ya mía? Estás durmiendo, creo, Di. 2 de la mañana me ha escrito su delegada. No, yo le escrito a ella. ¿Qué había? Cachimbo. ¿Y hoy día qué hay? Sí. Ajá. Por razón me pedí permiso. ¿Y quién ha sido la misa acá? Mía. La asamblea universitaria. ¿Ya ganó o no ganó? No. ¿No ganó? No. ¿A qué hora tienen clase? 10. Las 10. Ahora sí, ya lo borro. Alex, ya no hay espacio. Sí, que ya no hay espacio. O sea, no vamos a estar con eso bien. A las 11 todavía. Delegada, ¿me estás engañando? Estoy a las 11. Ya. Ya. A ver, anote ya. Este tipo de galla se tiene 500 mililitros de ácido sulfúrico
a 0.5 molar. Y 1500 mililitros de ácido nítrico a 1 molar. Determine el pH de la mezcla. A ver, inténtenlo, a ver. ¿Qué dijo para determinar? Allá, pecho. Pecho. Son mis jardinas. Tienes 500. Ay, capo. Sulfúrico. A 0.5 molar. Número 2. Ácido nítrico. ¿Qué ácido nítrico? Nítrico. ¿Cuál de ellos es? HNO3. El último ahí. Ajá. El último es HNO3. 1500, ¿eh? Sí. A 1 molares. 1 molar. 1 molar. Muy fácil, era cambiarle normal, era poner. Ya. Vamos a dejar con molar. ¿Qué vamos a hacer primero? ¿Cuál de ellos? Este. Moles. Moles. En el primero nos quedaría 0.5 molar por el volumen en litros, 0.5. Esto sería los moles del H2SO4. ¿Cuánto nos sale eso? 0.25. Para el H2SO4. Número de moles del H2SO4. En el número 2. Número 2. 1 por 1.500 es de 1.5, ¿no? ¿Cuánto sale eso? 1.5. Son moles del HNO3. Eso es 1.5 moles del HNO3. Ya tenemos estos valores. Vamos a trabajar con esto de acá y esto de acá. Para hallar la molaridad de la mezcla, vamos a trabajar con los 2 moles y nos quedaría, por lo tanto, nos quedaría 0.25 más 1.5. Estos son los números de moles. Nos quedaría 1.75 moles. Y ahora, por este lado, vamos a trabajar el volumen. El volumen nos quedaría 500 del ácido sulfúrico y 1500 del ácido nítrico. Sería 2000 mililitros, pero tiene que estar en litros. ¿Cuánto sería? 2 litros. Listo. De todo eso que hacemos,
la relación para la molaridad. La molaridad lo despejaríamos y este pasa al otro lado. Nos quedaría entonces 1.5 molaridad es igual a 1.75 sobre 2. Tenemos la molaridad. Luego, ¿qué hacemos? Lo reemplazamos en pH en este de acá. Nos quedaría menos logaritmo en base 10 de 1.75 entre 2. Listo. Eso sería pH. Supongo que eso ya lo han hecho. Ya, bacán. Entonces con eso no hay problema. ¿Cómo va a ser mía? Ahí nos vamos a quedar. Lo pasamos a tampones. ¿Sí? No se puede, yo no sé qué tienen que hacer. Yo medio que estoy desconfiando de su delegada, porque ella me ha dicho profesor hasta las 10. Pero su compañera ya metió la pata y ha dicho hasta las 11. ¿Continuamos? ¿Ya se olvidó ya? Mía le he dicho, ¿quiere la clase Margarita? Sí. Mía es delegada de todos los cursos. ¿Quién es la de psicología? Ella me ha dicho a las 11. Ya, continuamos entonces. Tampones o bufferes. ¿Ya? ¿Sí se entendió lo de acá, lo último? ¿Seguros? ¿No? Más o menos. ¿Qué faltó? No, pero lo primero que hemos hecho, tenemos estos datos. ¿Ya? ¿Qué nos dice? Que tenemos una disolución de ácido sulfúrico, lo cual corresponde a un volumen de 500 mililitros. Y el ácido sulfúrico está a una molaridad de 0.5. Es una mezcla de ácidos. O también puede ser una mezcla de bases, que es lo mismo. ¿Ya? Entonces, esa mezcla de este primer ácido con este segundo ácido, la idea es que no puedo sumar. O sea, no puedo sumar molaridad más molaridad y de pronto reemplazarlo en la fórmula. Eso lo saben ustedes. Porque en la mezcla de disoluciones no se suman polaridades, normalidades. No es que de pronto yo ya tengo esta polaridad y lo voy a sumar con esta polaridad porque es una mezcla de ácido. No me van a decir aquí que la mezcla me da 1.5 molar. Eso no va a dar. Entonces lo que tenemos que hacer primero es justamente determinar el número de moles para cada uno de ellos. Determino el número de moles que lo sabemos que es igual a la molaridad por el volumen de la disolución. Tenemos la molaridad de cada uno de ellos. Entonces lo único que hemos hecho, hemos transformado el volumen de la disolución a litros. Eso lo tengo acá. Esta es la molaridad de él. Y por el volumen de la disolución. Y bueno, aquí sí lo hemos hecho de frente, ¿no? 500 mililitros. Si nosotros multiplicamos por su equivalente, acá, este de aquí, en realidad es 0.5 mililitros por su equivalente que es 1000 mililitros en un litro. Es la equivalencia. Entonces simplificamos mililitros con mililitros y dividimos 0.5 entre 1000. Por eso lo hemos reemplazado directo acá. 500. Un lapsus pajaremos. 500 mililitros. 0.5. ¿Ya? Lo mismo hemos hecho con el segundo. Tenemos su polaridad, que está acá, y su volumen. Entonces, eso lo hemos determinado el número de moles. Número de moles del primero, número de moles del segundo. Ahora hemos sumado esos moles. He sumado este mol
más este mol, que lo tengo aquí, ¿ve? Esto es los números de moles totales, ya de la mezcla. Pero el volumen lo tengo por acá, los 500 mililitros y los 1500 mililitros, que lo tengo por acá, transformado a litros, porque necesito el volumen en litros. Como quiero determinar la molaridad, entonces le he despejado. Le he dejado molaridad en ese lado, acá, y en el otro lado me ha quedado moles sobre el volumen de la disolución en litros. Eso es lo que he hecho acá, ¿ve? La molaridad, este volumen, que es la suma de los moles, sobre el volumen en litros, que es esto de acá. Y eso nos ha dado 0.875. Entonces, ¿qué he hecho ahí? pH es igual a menos logaritmo en base 10 de... ¿Cuánto nos sale? 0. 560, 79. Ya, ahora sí. Entonces ahora vamos a pasar a tampones. ¿Ya? Tampones. ¿Tienen una idea de tampones? ¿Qué son los tampones? ¿Qué son los tampones? ¿Para la regla? No, estos son tapones. Yo he copiado lo que ustedes me han dictado. Por eso les he dicho, traigan su calculadora. ¿Cuánto sale el pH? ¿Dos ceros? No. 579. Ya me lo reemplazan. Ya. Entonces, ¿qué son los tampones? ¿Qué son los tampones? ¿Qué son los tampones, hijas? ¿Cómo te llamas? ¿Ah? Daniela. A ver, Daniela. ¿Has escuchado alguna vez de los tampones? Tampones, así con M. O bufferes. ¿No? ¿Has tomado alguna vez una gaseosa medio litro así? ¿No? ¿No tomo gaseosa? Sí. Mucho lo hemos hecho. ¿Cuánto de pH tiene la gaseosa? La gaseosa tiene más o menos 2.2, 2.3. No te imaginas qué sucedería si nosotros bebemos medio litro de gaseosa con nuestro pH. Pero ese desbalance que les he dicho, ¿de cuánto les he dicho el pH? ¿En qué rango más o menos está? De 7,2 a 7,4. Si nosotros bebemos medio litro de gaseosa, nuestro pH debería llegar a 4 o a 5 más o menos. Y eso sería muerte segura. Pero los responsables de que eso no suceda son ellos, los tampones. Por eso les he dicho, en los individuos que tienen problemas de diabetes, ello está complicado. Peor los que tienen problemas de riñón. Y los ancianos. Ellos no deben consumir altas concentraciones de ácidos ni altas concentraciones de alimentos o bebidas alcalinas. Existe, por si acaso, agua mineral o aguas preparadas alcalinas. Y muchas de las aguas que nosotros consumimos ni siquiera sabemos qué tipo de agua es. Aguas para beber existen como 6, 7 tipos. Agua mineral, agua embotellada, agua purificada, agua filtrada, agua preparada, agua gasificada, agua mineral y agua suplementada con sales minerales. Y no lo leemos.
Y algunas de ellas dicen consumir bajo responsabilidad. No sé, alguna vez han escuchado, por ejemplo, existe un agua mineral que se llama Socosani, que muy poco llega acá a Tarapoto, pero sí he visto en los supermercados. Más o menos está 8 soles el medio litro. Es posiblemente el agua más cara aquí a nivel nacional. Socosani. Es un agua con sales minerales y es natural. O sea, no es con aditivo ni nada. Esa agua más o menos tiene un pH casi de 12. Casi de 12, 11 puntos y algo tiene. O sea, si nosotros bebemos esa agua, hay que tenerlo en consideración también eso. O sea, un ancianito no debería beberlo, porque generalmente ellos ya tienen problemas de los tampones. También las personas con diabetes, que normalmente ya no regula su organismo. Es más, todos los individuos mayores a los 35 años, su sistema metabólico, su sistema endocrino ya no es el mismo. ¿Ya? Algún día les va a tocar llegar a superar esos 35 años y hay que cuidarse. Si no se cuidan ustedes, nadie les va a cuidar. A sus papás, a sus mamás, a veces es difícil hacerles entender. Es difícil, de verdad. Ya, un individuo con diabetes que ha sido detectado a los 60, 50 años, a él ya no lo cambies. Un día no comerá, un día no beberá, pero al siguiente día lo va a hacer. Finalmente le dicen, no, de algo me voy a morir. Y así es. El día que les toca, ya no quieren morir. En el hospital no quieren morir. Las aguas de los vidrios. ¿Perdón? Las aguas de los vidrios. Depende. Generalmente es agua filtrada. Entonces, a ver, yo quiero que lo entiendan así. Más o menos yo les he puesto el ejemplo de la gaseosa. Pero más o menos funciona, ya para que lo puedan entender. Es como si de pronto yo tengo una muestra de agua destilada. ¿Ya? Un vasito, en una mezcla, una muestra de agua destilada. Profe, ¿cuánto tiene de pH el agua destilada? 7. Un agua destilada químicamente pura, libre de sales minerales, de iones de metal. pH 7. ¿Qué pasaría si a ese volumen de agua, poniéndole acá 50 mililitros, yo le agrego una gotita de H2SO4, ácido sulfúrico, a uno normal, a 1 molar? Ese pH bajaría más o menos cercano a 2. Viceversa, una gotita de NaOH a 1 molar. Ese pH subiría cercano a 3. Pero si de pronto, antes que le agregue él, yo le agrego un tampón, lo que le estoy mencionando, o sea, antes que le agregue uno de ellos, ese pH que antes sin el tampón llegó a 2, posiblemente llegue a 6.2, 6.3. O sea, lo que hace el tampón es amortiguar el desbalance que puede generar una sustancia ácida. O viceversa. Si de pronto yo le agrego un tampón, lógicamente existen tampones de acidez y tampones de alcalinidad. No es que es un tampón que rige para todo el rango de pH, porque el rango de pH supuestamente, teóricamente, rige desde el 0 hasta el 14. Pero no existe ninguna sustancia que tenga pH 0. El ácido sulfúrico en concentración químicamente puro, más o menos está alrededor de 1. Entonces, si yo tengo mi pH neutro que está alrededor de 7 y le agrego un pH, un agente acidificante, yo les decía, pero sin tampón llega por acá. Una sustancia alcalina, sin tampón llegaría cercano al 14. Pero si le agrego un tampón de acidez, sí va a variar, pero no va a llegar a esos valores extremos.
Y eso es lo que sucede con nosotros. Yo les he puesto el ejemplo de la gaseosa. Muchos de nosotros lo hemos hecho, no recuerdo si lo he hecho. Pero a veces tienes sed, no hay agua, no hay otra opción para beber y bebes gaseosa. Y debería suceder eso si nosotros no tuviéramos tampones. Entonces, ¿cuál es la función de los tampones? Aquí nos habla de, son mezclas, dice, de un ácido débil y su base conjugada. Ya lo vamos a ver, para que lo entiendan. O viceversa. Una base débil y su ácido conjugado. ¿Qué nos quiere decir? Que existen tampones de acidez y tampones de alcalinidad. Acá tenemos un cuadro. O sea, esto es grande, una variedad tremenda de tampones químicos. Pero en nuestro organismo solamente tenemos 4 tampones. Ya los vamos a ver quiénes son. Dentro de ellos está el tampón fosfato y también el tampón bicarbonato. Esos son los que nos regulan. ¿Ya? El fosfato y el bicarbonato. Químicamente existen otros. Aquí están los ejemplos de, por ejemplo, en este caso, la base fuerte y su ácido conjugado. ¿Ya? Estos son los tampones que les mencionaba. El tampón, uno de los principales tampones, es el ácido carbónico o bicarbonato. Así se llama el tampón. Ácido carbónico, bicarbonato. También tenemos otro que es el tampón fosfato. Este tampón se encuentra en los huesos. ¿Ya? Cuando falla este tampón, aparece el tema de la osteoporosis. Y eso proviene ya, por ejemplo, muchas veces desde la artritis. ¿No? En la artritis se genera un ácido. ¿Cómo se llama el ácido? El que genera el dolor en la articulación. ¿Cómo se llama? ¿Por qué se da la artritis? Existen varios factores de la artritis. ¿Saben por qué es uno de los factores? Y que muchas veces no se lo toma en cuenta, en consideración. Las enfermedades. El día que tengan sus hijos, no los dejen enfermar frecuentemente. Cada vez que nosotros enfermamos, se generan residuos. Esos residuos se acumulan en nuestras articulaciones. Y poco a poco, con la actividad, se genera desgaste. Y si nosotros no nos tenemos, por ejemplo, en este caso, un suplemento adecuado, peor todavía. En la articulación entre hueso y hueso, existe ahí una cubierta, que es un tejido básicamente cartilaginoso, y que está relacionado, por ejemplo, con el colágeno. Y el colágeno proviene del suplemento proteico. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, imaginémonos, ¿no? O sea, todo eso, o sea, tiene ahí su pro y su contra. Si nosotros consumimos mucha proteína, generamos, ¿qué tipo de ácido? Generamos como residuo un ácido. Está bien, la proteína por una parte nos beneficia porque generamos colágeno. Pero el problema es que en ese proceso metabólico se genera ácido. Cuando nosotros respiramos, nuestras células aprovechan el oxígeno y producen CO2. Ese CO2 genera acidez. Y esos agentes ácidos, por eso es que de pronto ahí ustedes han escuchado, por ejemplo, ¿no? Los antioxidantes. La idea es contrarrestar a esos agentes tóxicos. Yo les hablaba de los residuos. Ellos son los famosos radicales libres. Cuando nosotros bebemos alcohol, radicales libres. Consumimos alimentos contaminados, radicales libres. Consumimos medicamentos, radicales libres. Consumimos mucha carne, mucha proteína, radicales libres. Al final, por eso les decía, todo tiene su pro y su contra.
Imagínate, si nosotros dejáramos de respirar, generaríamos menos radicales libres, pero eso es imposible. Si nosotros dejamos de consumir alimentos, generaríamos menos radicales libres, pero eso es imposible. O sea, finalmente, nosotros mismos somos los que nos llevamos a esos problemas. El detalle es que en las articulaciones se generan dos casos. Uno, un residuo que genera desgaste del cartílago. Y dos, genera un ácido, el consumo de ciertos alimentos y ciertas bebidas. Y eso se acumula en la articulación. Entonces, así inicia el proceso por una artritis. Claro que hay otros temas genéticos, ¿no? Dentro de ellos está, por ejemplo, la gota. Es otro caso. El individuo empieza a acumular ácido, le irrita a la articulación. Ese es genético, ¿no? O sea, no hay vuelta atrás ahí. Muchas veces le someten a cirugía, disminuye la hinchazón, antiinflamatorios, pero el individuo no va a sanar, ¿no? Porque es un tema genético. Y finalmente eso conlleva a que de pronto no haya una buena absorción de calcio. Y si no hay calcio, también hay un déficit de carbonato, de ion bicarbonato. Este es el ion bicarbonato y este es el ácido carbónico. En la diapositiva anterior nos decía que los tampones están constituidos por un ácido débil y su base conjugada. Yo les ponía acá unos ejemplos. Les decía, esta lista que no está de celeste corresponde a los tampones químicos, o sea que se preparan en el laboratorio. Pero en nuestro organismo solamente existen 4 tampones y dentro de ellos están estos dos: el buffer fosfato y el buffer bicarbonato. Y en esta diapositiva les presento aquí los 4 tampones. Y les mencionaba que el buffer ácido carbónico ion bicarbonato se encuentra presente en los huesos. Entonces, aquellos individuos que de pronto tienen un déficit para la fijación de calcio, que no es un problema solamente de fijación de calcio, ellos ya tienen problemas de antecedentes de artritis o problemas genéticos. Porque hay una vitamina que permite la fijación de calcio. ¿Cómo se llama? Vitamina D. La vitamina D. Entonces hay individuos que no consumen en su alimentación diaria, en su alimentación rutinaria, no consumen alimentos que tengan la vitamina D. Entonces el individuo consume el calcio en la carne, en los huevos, en la leche, en suplementos con calcio y no lo fija. Posiblemente le genere problemas. Tengan en cuenta eso por si acaso. Hoy en día se sabe que el suplemento de calcio es uno de los principales factores del paro cardíaco. Si alguno de sus papás, de repente algún conocido consume suplemento de calcio, tengan en cuenta eso. ¿Verdad? No vaya a ser que un paro cardíaco y adiós. Anteriormente se consumía de manera no controlada. El individuo que superaba los 40 años ya estaba con suplemento de calcio. Pero hoy en día se sabe eso, que el suplemento de calcio o genera 2 cosas si es que no lo asimila. En buena hora que lo asimile, ¿no? Pero si no lo asimila, uno de ellos es el paro cardíaco y el otro es el cálculo renal. ¿Ya? Entonces hay que considerar que el individuo que consume suplemento de calcio debe consumir también la vitamina D. Ahora hay varios comerciales ya donde dice el Calcibón Plus, es aquel que viene con la vitamina D. ¿Ya? Entonces este buffer bicarbonato, lo que hace justamente, ya les voy a explicar acá el proceso, ¿ya? Pero la idea es esa. El ácido débil es el ácido carbónico, que viene a ser él, y su base conjugada es el ion bicarbonato. Ya no está por estudiar eso. Se sabe que las concentraciones más o menos son así, de 20 a 1. Es como si le dijera, en una muestra de tejido óseo, vamos a encontrar 20 moles de él por cada mol de él. O sea, son concentraciones que ya están dadas, ya se han estudiado y se han determinado que esas son las concentraciones. Lo mismo, por ejemplo, en este caso, el tampón fosfato, él es intracelular.
También existen tampones dentro de nuestra célula para evitar estos desequilibrios de pH. Así como existe dentro de los huesos alguien que controla el desbalance, dentro de las células también existen tampones. Y uno de ellos es el único, el tampón fosfato. En este caso, el ácido débil es el ácido fosfórico y su tampón es el ion bifosfato. Él funciona como la base y él es el ácido débil. Y las concentraciones también ya están dadas, o sea, no lo vamos a estudiar eso ya está determinado. Por cada mol del ácido fosfórico existe 4 moles del ion bifosfato. También otra cosa que debemos tener en cuenta, vamos a aplicar una fórmula, la fórmula de Anderson y Hasselbalch, nos dice que debemos considerar en esta tablita, eso sí es memoria ya, lo tendrán que memorizar, los pKs. El pK del buffer fosfato que utilizamos es 6.8 y el pK del buffer bicarbonato es 6.35. Eso lo tratan de memorizar. Eso lo vamos a utilizar para determinar justamente el pH en función a los tampones. Y bueno, los otros son la hemoglobina y también las proteínas. O sea, aparte de él que se encuentra dentro del hueso, de él que se encuentra dentro de las células, tenemos, por ejemplo, el tampón hemoglobina. Yo les voy a explicar el tampón hemoglobina y en función a eso, el tampón del bicarbonato.